Buen día para todos y para todas. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar este día, de poder disfrutar de, del amor de Dios y sobre todo de la esperanza de saber que el Señor nos acompaña, nos bendice, que está a nuestro lado, que nos ama con tanto amor, ¿no? Que a veces nos sentimos subyugados por ese amor y por esa impronta que el Señor le pone siempre a nuestra vida. Y como decimos los mexicanos, creo que Dios le sigue poniendo buena onda a la vida. Creo que Dios sigue sonriéndonos y sonriéndole a la vida también. Creo que Dios sigue teniendo todo bajo autoridad, bajo control, bajo su soberanía. Y la verdad que me encanta ver a Dios feliz y contento. Y bueno, creo que no estaría mal imitarlo un poquitito. No estaría mal. Bueno, vamos a iniciar la clase y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su bendición. Karina, ¿querés dirigirnos en esta oración, por favor? Bueno, Perdón, Karina, perdón. Está tu micro apagado. Yo lo silencié porque escuché un ruido raro, no sé. Abieser, creo que tienes su... Aquí ya está. Sí, Karina, adelante. bueno, listo. Bueno, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado. Te pido, Señor, para que tú estés junto a todos nosotros que vamos a estar aprendiendo más de tu palabra. También te pido, Señor, para que tú estés guiando a nuestro profesor Abraham en esta clase, para que nosotros podamos entender correctamente de tu palabra, Señor. También te pido por todos aquellos que van a poder mirar esta clase grabada, Señor, también, para que tú estés dándoles la sabiduría y la inteligencia, Señor, para poder comprender todo esto. Y te agradecemos, Señor, por este día y te pido que tú nos guardes en este día también. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Karina. Gracias. Bueno, vamos a iniciar, hermanos y hermanas, con como es este tratamiento que estamos dándole a un pasaje de la Escritura que tiene que ver con la creación. Eh, y bueno, antes de escuchar los aportes, si alguien trabajó sobre el texto, si alguien hizo la reflexión sobre el mismo, quiero comentarles algunas cosas. Miren, eh, acercarnos al texto bíblico siempre debe serlo en una actitud siempre de humildad y de buscar reconocer la voz de Dios. Segundo, tenemos que acercarnos siempre al texto bíblico como hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres que tienen una relación con el Señor, porque de esa manera vamos a poder entender mejor su palabra. En la medida en que conozcamos al Padre y al Hijo por el poder del Espíritu Santo, entonces es la comprensión y el redescubrimiento de la belleza de Dios en su texto sagrado será muy real en nosotros. Tercero, nos enfrentaremos varias veces en el texto bíblico a situaciones que, insisto, como lo he dicho en muchas clases, romperán un poco los modelos de enseñanza con los que fuimos formados. Pero esta experiencia de nuestro desarrollo teológico como iglesia y también como personas individuales, esta experiencia que vivimos es la misma experiencia que vivieron los escritores sagrados. Hay una experiencia de desarrollo en sus conceptos teológicos que evidentemente hoy en nuestros contextos del siglo XXI son prácticamente o desconocidos o prácticamente inaceptables, ¿no? Entonces, nos enfrentaremos con textos que reflejarán prácticas, palabras, acciones, reacciones
que a nuestro pensamiento o a nuestra ideología, a nuestra cultura, a nuestro sentido común no nos haga sentido, ¿no? No nos haga razón. Y es allí donde el punto de quiebre se hace para muchos que terminan justificando la escritura de una manera irracional o, en otros casos, terminan alejándose del texto bíblico y reconociendo que todo es mentira y que todo es falsedad y etcétera. Guardemos de irnos a esos extremos y eh, cultivemos una relación personal con Jesucristo que nos permita entender correctamente su palabra. Y me parece que cuarto que quiero compartir con ustedes es que lo que nunca pondremos en duda en esta clase, y creo que en las demás clases que tengamos en el seminario, lo que nunca pondremos en duda es la revelación de Dios y su inspiración divina. Eso no está en duda, creemos que es eh, un dogma de fe fuerte, sólido. Creemos que Dios se revela a través de su bendita palabra y que ha sido inspirada por Él a hombres que han escrito su palabra. Pero, evidentemente, lo que vamos a hasta cierto punto cuestionar son algunas de las formas, las maneras que presenta el texto bíblico y que a nosotros pueden no hacernos sentido y que a veces tenemos dos reacciones, ¿no? Una, cuando nos enfrentamos a un texto desconocido, un texto problemático, diríamos, nos alejamos y decimos, no, no, ahí no me meto, yo no explico, no digo, no sé, ¿no? Que otros lo expliquen, o hacemos una mala interpretación del texto, ¿no? Hacemos una mala exégesis del texto y una hermenéutica muy pobre. Eh, esta clase, hermanos, va a ir siempre unida a sus clases de teología. Es muy importante que puedan hacer la correlación en los conceptos y, y que también entendamos que lo que hoy veamos en clase de introducción a la teología irá siendo como armar un rompecabezas. Y a veces yo les pediré paciencia, paciencia, paciencia para poder entender algunas cosas hasta que no completemos todo el cuadro con todas las piezas del rompecabezas, ¿no? Eh, y para mí es muy importante que ustedes lo tengan muy claro, muy en cuenta. Habrá muchas preguntas que ustedes hagan, que tengan mucha curiosidad por saber, ¿no? Porque es así, el texto bíblico presenta muchas curiosidades y a veces no las responderemos en clase porque o no es parte de la clase o porque necesitamos conocer otras cosas más para realmente llegar a ese punto y entenderlo mejor. Bien, hago estas aclaraciones pertinentes porque no quiero que nadie desfallezca en su fe, nadie termine siendo ateo ni nada por el estilo. Todo lo contrario, necesitamos ser hombres y mujeres que defendamos con firmeza y con razón la palabra del Señor. Así es que valgan estas aclaraciones y podamos nosotros ir de a poquito descubriendo el mensaje de Dios y de su autorrevelación. No olviden con que iniciamos la clase de Antiguo Testamento con la autorrevelación o autodefinición de quién es Dios. Y de eso se trata todo esto. ¿Ok? Bueno, dicho lo anterior, quedamos en la clase pasada, ¿no? Estábamos viendo los dos relatos que tenemos del Génesis y que en estos relatos, ¿no? Se afirman verdades científicas entre dos grandes sentidos porque tienen que ver con la creación, tienen que ver con el ser humano, tienen que ver con la naturaleza, tienen que ver con todo esto que en las famosas teorías evolucionistas o en las famosas teorías del impacto eh, del Big Bang, ¿no? Han hecho eco a desprestigiar de que el hombre ha sido formado de otra manera. Y bueno, la pregunta que quedó en el tintero y que íbamos a tratar de resolverla hoy es
Los dos textos están, los dos relatos están en el texto bíblico, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál tendría que ser el verdadero? O sea, ¿cuál creen ustedes que deberíamos considerar como el relato que verdaderamente refleja la verdad de la creación del mundo y del ser humano? Así es que abrimos los micrófonos, abrimos el debate, abrimos las aportaciones. Quien quiera empezar. Bueno, hermano. Sí, por favor, ¿puedo empezar? Bien, empezamos con Karina. Bueno, viendo los dos relatos, bueno, a mí lo que me parece que los dos relatos son verdaderos porque en el primero, en el capítulo 1 nos da en el detalle de toda la creación, lo que es toda la creación. Y en el 2 nos da el detalle de la creación del hombre. Pero si entre los dos tengo que elegir cuál es el verdadero, me quedo con el relato del texto 2, porque dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra. Porque eso es lo que nos dice también en Eclesiastés 12:7, que Dios sabe cuál es nuestra condición, que Él sabe cómo fuimos creados. Y bueno, es como que Dios creó, en el relato 2, es como que Dios creó primero al hombre y después fue creando el mundo a causa del hombre, no el mundo a causa, o al revés, no sé cómo me estoy confundiendo ahí. Bueno, esa es mi percepción, Bueno. pero para mí los dos relatos son verdaderos. Muy bien, gracias Karina, gracias por tu aporte. ¿Quién más? Creo que Álvaro estaba. Álvaro. Paz, hermanos, buen día. Buen bueno, día. hermanos, yo diría lo mismo que dice mi hermana, los dos textos, ¿sí? Es palabra de Dios, ¿sí? Son reales. Diría que la primera creación, Dios muestra como la manera más detallada de cómo creó la humanidad, cómo creó el mundo, cómo creó los animales, cómo creó todo, ¿sí? Se enfoca en mostrar cómo creó, ¿sí? Lo que decía mi hermano, la clase pasada, ¿no? Como por la palabra, ¿sí? Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, por la palabra. Pero en el 2 ya muestra el cómo lo creó, ¿sí? Que no solamente dijo, hágase el hombre apareció como por arte de magia, sino que ya se tomó el Señor su tiempo, ¿sí? Se tomó el Señor su tiempo y lo creó, ¿sí? Lo creó en su sabiduría, en su amor, ¿sí? Y así con todo. El texto número 2 lo veo yo es un poquitico ya que estás más enfocado no tanto a la creación de la humanidad, tanto a la creación del mundo, sino que cuenta como la parte del Edén y cómo Dios puso al hombre allí, cómo le dio la orden de no comer del árbol del bien y del mal, cómo le dijo qué tenía que hacer. Sí, tiene como otro enfoque, no tanto a la creación, sino como a los deberes, las obligaciones del hombre, ¿sí? Y el texto número 2, pues yo creo que el escritor o esto no se tomó la delicadeza, digámoslo así, de hacerlo en orden, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el versículo número 9, número 8, dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado, en el número 8, ¿sí? Y más adelante, entonces, ya habla de la creación y habla de los animales y habla de todo esto, ¿sí? Pero cuando plantó ese huerto, yo creo que ya estaban los animales, o sea, ya todo estaba ahí. Yo siento es que como que el escritor no le da como un orden, un enfoque ordenado. Ok, gracias. Muchas gracias, Álvaro. También interesante percepción de los relatos. Dina. Buenos días a todos. Bueno, yo coincido en parte con Karina y con Álvaro. He llegado a la misma conclusión. El capítulo 1 comienza y en el principio Dios creó. Relata, lo resume en una semana como modelo
no sé si era una semana, eso no es el detalle, dejando el equilibrio en el día de reposo, detalla, digamos, día a día la creación del universo y del hombre. En el capítulo, el segundo relato comienza y cuando creó Dios y cuándo. Si lo que decía Álvaro, yo coincido, acá no se enfoca tanto en lo que es el detalle del orden, sino que solo toma algunas partes de la creación y enfatiza en lo que es el hombre. Lo que tiene estos dos textos que no se contradicen, porque Dios dice en el capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen. Tal como decía Álvaro, en el segundo nos da otro detalle de eso, teniendo en cuenta que Dios puso el soplo dentro del ser humano y dejó en el ser humano eso tan preciado que tenemos de Dios. En el capítulo 1 dice, lo creó al hombre para que señoree sobre la creación, sobre los animales. En el segundo relato dice que Dios formó a los animales del polvo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es muy breve el relato, tampoco lo aclara, pero eso no es la importancia. Pero no dice que les dio el soplo. Los animales se manejan por instinto y el ser humano tiene el razonamiento interno de Dios. Eso sería otra. Bueno, ahora se me pasaron otros detalles, pero tiene sus paralelos, ¿no? Entonces, acá lo que yo veo significado en lo que es el poder de Dios, lo que me dice la palabra, del inmenso poder de Dios, de pensar en los detalles del orden de todo y de lo que nos regaló a nosotros los seres humanos, ¿no? Y lo que nos dio, ¿no? Y bueno, quizás puede, a mi manera de pensar, de haber quizás algunas cosas que contradigan. Para mí no lo contradice para nada, sino que hay dos detalles que yo siempre tomo en cuenta en estas cosas. Este relato hace muchísimos años que pasó. En el principio, como habíamos estudiado, no se escribían las cosas en el momento, iba de boca en boca. Y hay algunos detalles que pueden haber pasado, que los desconocemos, y otra que Dios puede dejar algunas cosas también, porque Él dirigió todo lo que es la escritura y lo que había que escribir. En una de esas yo a veces pienso, ¿no? Hay cosas en la palabra que no la encontramos ahí y nos preguntamos, pero Dios nos dejó esas consignas como para que nos manejemos por fe y no tengamos todo ahí como a la mano, ¿no? Bueno, esto es el resumen. Muy bien, Dina, muy bien, muy interesante, muy interesante. Me parece que usted tranquilamente en algún momento puede ser profesora de introducción al Antiguo Testamento, Dina. Muy lindo. Está bien las observaciones que hace. Vamos a dos personas más, dos alumnos. Abieser. Buenas. Concuerdo con lo que dijeron anteriormente acá mis hermanos, pero el tema es que en la Biblia no es que lo explique que pasaron tantos días, sino que creo que debe ser una forma de, como lo puso el escritor, para que no se acumulara tanta información de golpe. Porque si tendríamos que entender todo lo que pasó, toda la creación, en poco tiempo y empezar a leerla, sería demasiado y mucho de golpe. Por eso ambos textos explican, nos muestran que la creación se fue formando y todo lo que pasó. Y con respecto a lo de cuál fue primero, pues yo digo que primero creó la creación, o sea, todo lo que hay en la tierra y luego al hombre, para que la pueda señorear y cuidar. Gracias, mi querido Abieser. También interesante la apreciación que hace Abieser. Zoraida. Buenos días, hermanos. Hermanos, pues como yo no estuve ese día por la tarde, pero anoche que vi el video, entonces pues hice la tarea. Pienso que los dos textos difieren por motivos de escritura. Viendo esa cuarta postura que es a la que nos estamos acercando,
que la Biblia respalde, digamos, los textos. Entonces, los dos tienen respaldo en la escritura. Solo que pienso para mí que fueron como tomados el escritor los tomó de dos relatos de dos personas diferentes, pudo haber sido. Y entonces el uno omitió unos detalles y el otro agrandó otros. Pero es palabra de Dios y si vamos a ver por la escritura, el primer capítulo tiene muchos más versículos en la Biblia que lo respaldan. Porque en Hebreos 1:3 pues vemos que esa creación Dios la hizo y estando Jesús ahí o estando ese acompañante, estando Cristo haciéndola, la vemos en hebreo. Y en Hebreos 11:3 pues nos dice que por la fe creemos que todo fue sacado del agua y que fue por la palabra de Dios. Entonces respalda el relato 1 del capítulo 1, que todo fue sacado de allí. También en segunda de Pedro respalda lo mismo, segunda de Pedro 3:5, de que todo proviene del agua, de que Dios lo creó, de que fue hecho todas las cosas en la forma que dio, que el primer capítulo lo relata. Entonces, pero el segundo también tiene respaldo bíblico. En primera de Corintios 11 vemos que dice que la mujer salió del hombre, pero el hombre salió de la mujer. Entonces, los dos capítulos tienen respaldo dentro de la palabra de Dios porque son verdad y están ahí. Solo que pienso que cada uno se utiliza para aclarar diferentes detalles que uno tiene frente a la palabra de Dios. Y miro que el texto bíblico, pues lo vimos en la clase de historia de la Biblia, que en el tiempo unos relatos se pasaban de boca en boca y eso hacía que se perdiera información o que uno lo viera de una manera y el otro le enfatizara en otra. Creo que eso fue lo que pasó en esos dos relatos. Si vemos que los antiguos lo llamaron los 5 libros primeros como escritos por Moisés, pues a la época de Moisés pues ya había pasado mucho tiempo y entonces había muchas formas de verlo y quizá eso hizo que los dos relatos aparentemente en realidad lo que hacen es que se complementan. Esa fue lo que yo saqué. Muy bien, gracias, Zoraida. Interesante. Estaba buscando aquí un mensaje también que la hermana Patricia Cuclano me envió anoche su tarea también. Ella hizo un interesante análisis entre los dos capítulos y resaltó las diferencias. Y ella, haciendo el análisis, dice, me di cuenta que el mandato de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal le fue dado al hombre cuando la mujer aún no había sido creada. Y hace una interesante separación de situaciones que, al igual que ustedes, se hace sobre estos relatos. Muy bien. No sé, hermanos y hermanas, si nos quedó claro ya el tema o estamos peor. Bien. Pregunto, no, ya se nos fue la hora, pero si alguien más tenía una y que quisiera hacer una aportación corta, ¿alguien? Liti, ¿sí? Seamos un poco breves para que podamos, si hay alguien más, poder compartir, nos ayudaría, porque hoy la clase es de 1 hora. Buen día. Sí, yo también lo había leído y me pareció interesante y lo que encontré es que en una sola cosa es como que se contradice o que se confunde, digamos, ¿no? Pero si no es como una continuación del primero, o sea, lo que es el primer capítulo con el segundo. Es como que complementa. Porque Dios creó y dio su bendición. Es un Dios de orden y era como que Él tenía que repetirlo y decirlo nuevamente y después agregó unas cosas más. Y nos quería dejar bien en claro, bueno, el hombre y la mujer, que Él la formó del barro, y le dijo que ellos se fructifiquen, ¿no? Aunque eso ya lo dijo en el primero, porque Él dio su bendición,
pero en el segundo capítulo él dice cómo lo hizo, ¿no? Eso es la diferencia que yo encontré. Muy bien, gracias, gracias. Partamos de una premisa, ¿no? Y vamos a irlo desmenuzando, insisto, tenemos un buen rato para ir reflexionando no solo sobre este pasaje, sino sobre muchos más. La premisa es que, aunque aparentemente pueda haber una contradicción por las distintas formas que se tiene para llegar a la vida, recordemos que estos relatos pertenecen a dos tradiciones distintas que no tienen la intención de contradecirse, sino más bien de plantear un mismo tema bajo dos ópticas diferentes y bajo una intención de mostrar el mundo de manera diferente. Pero hay un eje rector, y eso es lo importante del texto bíblico. El eje rector de todo esto lo vamos a ver en el transcurso de la clase. Déjenme hacer la presentación, ponerla para que nos vayamos guiando en estos temas. Y recuerden lo que les planteé, hermanos, ahí se mira la presentación, ¿la pueden mirar? Sí, sí. Sí, gracias. Bien, recuerden que ante las posturas que estábamos analizando sobre las verdades científicas, ¿no? Veíamos que la cuarta tiene que ver con el análisis de los textos bíblicos que nos permitan a nosotros encontrar el verdadero sentido de las afirmaciones o situaciones que presentan, en este caso, los relatos de la creación, y que en un aspecto científico se mostrarían totalmente opuestos e irreconciliables, ¿no? Pero recuerden este parrafito que tenemos aquí abajo donde se mueve el cursor, y no olvidemos, hermanos, que lo esencial del texto bíblico no es la verdad científica, sino más bien la demostración de una determinada visión del mundo, ¿no? De una determinada visión del mundo. De eso se trata esto. No se trata que los postulados o las afirmaciones que el texto bíblico hace de que, por un lado, el relato 1 nos dice que el hombre y la mujer fueron creados por la palabra, y en el relato 2 dicen que fueron creados por el barro, ¿no? O Adán en el barro y Eva del costado del hombre. Debemos reconocer que esas afirmaciones que se hacen no tienen ninguna intención de pasarlas por el método científico que hoy nosotros estamos teniendo, porque en aquel momento ni se pensaba en ese tipo de razonamiento. Entonces, lo que hacen los escritores en sus distintas tradiciones, porque recuerden que este texto fue redactado muchos miles de años después, ¿no? Evidentemente ya había una teología establecida, ya Israel había desarrollado una profundidad teológica, y entonces era necesario plantear el origen del mundo, ¿no? Y entonces hacen este tipo de alusiones en los dos relatos. Pero, ¿qué es lo importante de los dos relatos? Y eso es lo que quiero que compartamos hoy, ¿no? El primer relato, cuando nosotros lo vemos aquí, parte de una situación originaria de caos y de tinieblas. Esto no lo vemos en el primer relato. Todo está invadido y dominado por un elemento interesante que es agua. Ustedes lean otra vez el texto. Ustedes van a encontrar agua por todos lados, ¿no? Y entonces nos encontramos ante una cosmogonía acuática. La cosmogonía no es otra cosa más que la forma, la manera en que algo es creado. Y al parecer, en este primer relato, ¿no? Todo parte del agua, del caos, parte de las tinieblas.
estamos ante un relato donde el agua está presente, ¿no? Después tendrá muchas aplicaciones teológicas el agua, ¿no? No lo pierdan de vista, ya en otras clases echaremos mano de esto. Y entonces, en el espacio de 6 días, mediante la palabra de Dios, Dios no mete la mano, Dios solamente habla y hace un proceso de separación. Y lo hace en 6 días. El día 1, Dios crea la luz. En el día 2, según el relato primero, el firmamento es separado las aguas superiores de las inferiores. El día 3 separa la tierra del mar y crea la hierba y los árboles frutales. Vean cómo hay agua, ¿no? El día 2 separa las aguas. El día 3 separa el mar, ¿no? El día 4 separa el día de la noche y crea el sol, la luna y las estrellas. En el día 5 volvemos a encontrar agua, donde se crean los animales marinos y los pájaros. Y el día 6, los animales terrestres y al hombre y a la mujer, descansando el 7º día. En términos muy generales y haciendo un planteamiento de la intención teológica que tiene el autor del primer relato, nos sitúa entonces en un elemento muy interesante y hace una separación sincrónica, ¿no?, de los sucesos que van dando origen a la vida. Algo muy interesante de seguir es 2 detalles curiosos que nos vienen a reafirmar, hermanos, que los modelos o el pensamiento de las verdades científicas que el texto bíblico nos narra no tienen que ver con ahora los razonamientos científicos que se tienen sobre el tema. Primero, la existencia de la luz como realidad autónoma, creada en el día primero, independiente del sol, la luna y las estrellas que son creadas en el día 4, ¿no? Entonces, ahí hay una situación, porque hoy nosotros creemos que la luz que hoy tenemos en el mundo viene por el sol, ¿no? La rotación de la Tierra, ya sea en su traslación, en su rotación, en la rotación de la Tierra 24 horas, lo que hace que llegue la oscuridad a nosotros, ¿no?, tiene que ver con con la posición de la Tierra en función del Sol. Pero aquí lo que vemos primero es que hay una luz, se crea la luz como una realidad autónoma. Esto ya nos hace pensar, hermanos, ya nos hace pensar que el escritor sagrado no está ateniéndose a las funciones astronómicas, diríamos hoy, las leyes hoy de la rotación, de la traslación de la Tierra, sino más bien está planteando una verdad teológica, ¿no?, afianzándose en una verdad científica, diríamos, que en aquel momento se está estableciendo. Entonces, el autor no está preocupado por conciliar su concepto astronómico, que en ese momento podría haber tenido sobre lo que sucedió, sino más bien lo está planteando desde aspectos teológicos que no vamos a entrar en eso, pero tiene un peso muy, muy importante respecto de la luz, ¿no? Y este concepto teológico que se desarrollará en el Génesis 1, en el relato 1, será tomado con mucha fuerza en el primer capítulo del Evangelio de Juan, porque Juan, el primer capítulo, ¿no?, en sus primeros versículos es mucha luz, mucha, mucha luz. Entonces, habrá una interesante conexión teológica, pero no, a ver, no vamos a entrar en eso. Lo que quiero decirles es que este detalle, que a la luz de un científico moderno nos diría está equivocado, porque entonces se creó el sol no en el día 4, sino se crearía en el día 1.
Y nosotros diríamos no. Nosotros creemos que el detalle del relato de la creación tiene que ver más con una función teológica, más que un método científico que se ajuste a las leyes que nosotros hoy conocemos. Y el segundo detalle, ¿no?, es que hoy sabemos que es imposible la existencia de la vida vegetal antes de que sea creado el sol. Y la vida vegetal es creada en el día tercero, ¿no? Todo lo que es la hierba verde, aquí está, separa la tierra del mar, crea la hierba y los árboles frutales. Esto en términos científicos no podría ser porque toda hierba verde necesita los rayos del sol para poder crecer, desarrollarse y demás. Volvemos a lo mismo, ¿no? El autor no está pensando en los modelos científicos actuales, sino tiene una razón mucho mayor, hay un peso mucho mayor para poder contar su verdad, la verdad que él quiere establecer. Entonces, estos detalles confirman el peligro y la imposibilidad de conciliar los antiguos modelos científicos con los que tenemos ahora, ¿no? Por eso no estaríamos en posición de defender un postulado científico, ¿no?, con el texto bíblico, porque evidentemente, como lo miramos en estos dos detalles, no es que uno tuviese que darle la razón al otro y el otro tuviese que acomodarse a el primer modelo que se plantea. El segundo relato nos sitúa en un mundo más distinto, más diferente, ¿no? Cuando el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, no brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia a la tierra, ni había hombre que cultivase el campo y sacase un manantial de la tierra para regar la superficie del campo. Con eso inicia, ¿no?, con esta afirmación, se inicia un segundo relato que evidentemente cambia de manera drástica, muy, muy drástica, el ritmo, la forma, la impronta, el colorido que imprime el capítulo primero, ¿no? La solemnidad majestuosa del capítulo primero, con su perfecta monotonía, con todo ese poder creador, ¿no? Cuando uno lee el texto con mayor fuerza, con mayor profundidad, y no lo leemos solo por leerlo, nos damos cuenta que el primer relato tiene una fuerza impresionante, hermanos. Ya les expliqué el Espíritu de Dios revoloteando sobre el caos. Ya esa imagen no es la imagen de una palomita, viste, ahí inocente, sino que evidentemente el Espíritu de Dios es superior al caos. Es superior al caos. Ya el caos en sí mismo es grande, es poderoso, imponente. Ahora, imagínense el Espíritu del Señor. Entonces, y el relato es así, ¿viste? Y fue el primer día, el segundo día, y creó esto, y creó lo otro, y uno empieza a imaginarse, ¿no? Todas esas cosas que se van creando. Pero interesante, no se crean en un segundo. Si nosotros seguimos sosteniendo la teoría de la creación de los 7 días literales o de los 6 días literales, ¿no?, de 24 horas, entonces tendríamos que pensar que el milagro de la creación no fue instantáneo, sino fue todo un proceso. O sea, hubo todo un día para, no sé, en un segundo crear al tiburón, en otro segundo formar la ballena, en otro segundo formar el dorado, el pulpo, ¿no? Es decir, estoy hablando de que si pensamos que el relato se atiene a una
una creación de 24 horas literales, como nosotros podríamos pensar. Entonces, pensamos que no fue una creación de que así como el típico mago, ¿viste? Con la varita y dice, creas eso y wow, en un milésima de segundo las cosas se crean. Esta solemnidad majestuosa, poderosa, imponente, palabra, palabra, créase, créase, fue hecho, y todo lo que Dios hizo fue bueno y fue el superlativo que utiliza el texto bíblico es impresionante porque ahí sí fue bueno en gran manera. Hay un adjetivo superlativo muy importante que cede en el segundo relato el puesto a una narración más cercana a una maravillosa ingenuidad. Baja los decibeles en el segundo relato y la diferencia más importante es que nos encontramos ante un proceso de creación terrestre. Tenemos el relato 1, una cosmogonía acuática, y ahora nosotros nos enfrentamos a una cosmogonía terrestre. Aunque se supone que el mar existe, se presupone en el texto, ni siquiera se menciona, no se menciona en lo absoluto el mar como tal. Al autor le llama más bien la atención la ausencia de agua, porque el Señor no había enviado lluvia en la tierra, ni había quien la labrase, y hay otras versiones que dice ni sacase un manantial. Entonces, en este segundo relato, antes de crear a ningún ser vivo, vegetal o animal, Dios va a crear al varón. No al hombre y a la mujer en un principio, al varón. Luego planta un jardín que encomienda a su custodia. No sabemos cómo fue, solo hace un jardín. Pero el hombre se siente solo y Dios modela de arcilla las fieras y pájaros para que le sirvan de compañía. Aquí el elemento polvo también es usado en los animales. Sin embargo, ninguno de ellos adecua al hombre por completo. Entonces Dios crea a la mujer que ceba a partir de una costilla de Adán, y cuando se le presenta, el hombre va a exclamar, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será hembra porque la han sacado del hombre. Por eso un hombre abandona padre y madre y se junta a su mujer y se hacen una carne. En términos generales, hermanos, este es el planteamiento más, no tiene esa grandeza, esa potencia, ese colorido. Incluso el relato se corta muchísimo. O sea, el segundo relato se corta de una experiencia así muy fuerte cuando empieza a narrar los ríos, ¿no? Que cruzan el jardín, y ya el hecho de no poder nombrar bien esos ríos, ya el hecho de que cuando uno los lee y uno no nombra correctamente esos ríos, ya como que desde ahí te trabas, ya como que desde ahí ya le perdés el sentido que venía trayendo el primer relato. Las diferencias entre ambos relatos podemos resumirlas en los siguientes puntos, ¿no? Vamos a hacer algunas diferencias. El orden de la creación. Y en estos dos es absolutamente irreconciliable. No hay una forma de conciliar los dos relatos. En Génesis 1 se trata de vegetales, peces, pájaros, animales terrestres y la humanidad, hombres y mujeres creados de manera simultánea, en un solo momento, en una sola orden de Dios, ¿no? Fue creado el hombre y la mujer. En el primer relato no sabemos cómo ni cuánto tiempo le duró. Insisto, si seguimos pensando en el relato creacionista de 7 días literales, no sabemos si fuimos formados en un minuto, en una hora, en 2. Tal vez a los hombres tardamos más en el horno que las mujeres. En el Génesis 2, en el relato 2, encontramos en el orden de la creación primero a Adán, al hombre, luego los vegetales, luego los animales, los pájaros. Interesante esta alusión del texto bíblico de los pájaros. Y finalmente a Eva, ¿no? Y finalmente a Eva.
Si decimos que el orden del capítulo primero es el verdadero, no puede serlo el capítulo segundo, que ese es el problema que planteamos en la clase. ¿Cuál es entonces el orden revelado por Dios? Ya que los dos están en la Biblia. Y podríamos afirmar, hermanos, en este momento, que los dos son palabra de Dios y los dos están intentando demostrar la visión del mundo, ¿no? En distintos momentos, de distintas formas, pero lo que une estos relatos y lo que los hace considerar como verdaderos es que en ambos el creador es Dios. ¿Me explico, hermanos? Es decir, los escritores sagrados, más allá de las razones que tuvieron para escribir estos relatos basándose en sus distintas tradiciones, ¿no? Lo que hacen es que más allá de que si primero fueron los vegetales, o si primero fue Adán, o si el hombre y la mujer fueron creados de la misma manera, etcétera, quien está creando, quien está presente, quien hace nacer a la vida, quien dice a través de su palabra, o quien forma, o quien utiliza sus manos para formar a través del barro, es Dios. Dios, ese es el sentido teológico. Nada que ver con las ciencias naturales. Por eso es que no debe haber un choque entre ellas, porque no pretende el texto bíblico, no pretende bajo ninguna circunstancia acomodarse a nuestros razonamientos posmodernos del siglo XXI que tienen que ver con los procesos de la creación, sino más bien tiene que ver con este sentido teológico de decir, el que creó todo esto es el Dios todopoderoso que nosotros creemos. Yahvé o Elohim, cualquiera de los dos casos, ¿no? Yahvé en el relato 1, Elohim en el relato 2, ¿no? Cualquiera de las formas en que pudo haberse dado el orden de la creación, lo que dejamos como verdad absoluta es que Dios lo creó. Ese es el punto. Dios sigue siendo el creador y esto es lo que nosotros planteamos como cristianos que está en contra de las verdades científicas, porque las verdades científicas no reconocen a Dios como creador, ¿no? Es ahí la diferencia, pero no hay un pleito, diríamos, entre el texto bíblico y las verdades científicas actuales. La segunda diferencia son los medios para crear. En Génesis 1, Dios emplea exclusivamente su palabra. Basta que dé una orden para que su deseo se cumpla. En el Génesis 2, Dios aparece como un alfarero que moldea de arcilla a Adán, igual que a las fieras del campo y los pájaros del cielo, o como un artista que trabaja la costilla del hombre para sacar de ella a la mujer. Son figuras muy ricas en su contenido teológico, en su desarrollo del pensamiento de Dios, ¿no? En el relato 1 vemos a un Dios poderoso, omnipotente, por encima del caos y de las tinieblas, ¿no? Y que será su palabra. Hay una excelente relación de todo esto. Bueno, no me toca decirlo, pero bueno, Marcos 1:1 dice que este es el principio de todas las cosas del Evangelio de Jesucristo. Hay una clara alusión al Génesis 1 y va a poner la persona de Jesucristo en el relato de la creación. Y Juan 1:1 hablará de la luz y la luz vino y fue para todos los hombres, pero se hará que Jesús sea la palabra de Dios, ¿no? Jesús será representado como el logo de Dios. Interesante los conceptos que maneja el Génesis 1. Y en el Génesis 2, ¿no? Encontramos esta función mucho más cercana del Dios que no está como los dioses paganos, ¿no? Como los dioses que rodeaban al pueblo de Israel, no está alejado de su pueblo, sino que está cercano,
que es capaz de ensuciarse las manos, que es capaz de bajar de donde está y ensuciarse, diríamos, para hacer a su creación, a lo que era su imagen y semejanza, o como un artista maravilloso que del costado de la mujer, del hombre, ¿no? Hace a la mujer. Es una parte de creatividad, es una parte de belleza, de sensibilidad, de ternura, en fin, estos conceptos, ¿no?, que encontramos en el Génesis no son irreconciliables, sino que dan una mirada distinta de un mismo hecho, pero que lo trata de enriquecer para poder demostrar el sentido de Dios o de el Dios creador, ¿no? De Yahvé o de Elohim, que aparecen nombrados en el texto bíblico. Otra diferencia, ¿no?, es que el fin del hombre. En el Génesis 1 se enfoca de un modo muy grandioso. Hay una encomienda de autoridad. Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Dominad los peces de la mar, las aves del cielo y todos los vivientes que reptan sobre la tierra. Todo parece ser un programa del futuro, abierto al progreso y a la conquista de nuestro mundo como tarea encomendada por Dios. Hay una finalidad y hay una encomienda de conquista aquí. Y será muy importante establecer este principio porque vendrá a ser el apoyo, ¿no?, que tiene que ver con un pueblo siempre sojuzgado, siempre dominado, con un pueblo siempre invadido, y que este texto, ¿no?, les hace recordar cuál era la función que Dios le dio al hombre, ¿no? Y tiene que ir hacia adelante, tiene que ir siempre en modo de conquista, de autoridad, de mayordomía, etc. En el relato segundo, ¿no?, los límites son más modestos, no hay esta impronta de autoridad, no hay este encargo, ¿no?, que haga sentir a cualquiera, decir, mira, ahora yo tengo el sartén por el mango, sino más bien solo se limita el Génesis 2 a la función de guardar y cultivar el jardín plantado por Dios. Es lo único que dice, no hay afanes de conquista, de dominio, de sojuzgamiento, sino solamente dice el segundo relato, vas a tener que guardar y trabajarle en el huerto, ¿no?, en el jardín que Dios plantó. Algo muy interesante habrá en esto, hermanos, que es un tema que muchos de manera literal han tomado para sojuzgar a la mujer y ponerla en un plano inferior. En el Génesis 1, ¿no?, los dos son creados al mismo tiempo y ambos aparecen como reflejo de la imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Al autor del relato le interesa el sentido de la humanidad en el mundo. Ese es el sentido, ¿no?, que tiene que ver con todos. Ya veremos qué significa Adán, qué significa Eva, etcétera. Tiene un significado en sus nombres muy profundos. Pero el autor del relato, del primer relato del Génesis 1, no cree que el hombre esté por encima de la mujer. Los dos aparecen como señores de la creación animada e inanimada porque los dos reflejan la imagen del Creador, que tiene que ver con toda una visión de conquista. Entonces, la visión de conquista, de abrirse al futuro, no está reservada al hombre, al varón, sino también a la mujer, porque en este primer relato los dos son creados al mismo tiempo a la imagen y semejanza de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, es muy importante que podamos tomar, porque me parece que no entenderlo ha hecho mucho daño, principalmente a la mujer, ¿no? Y bueno, todos sabemos la condición en que muchas sociedades han tenido hacia la mujer.
En cambio, el autor de Génesis 2 no se plantea el problema del dominio del hombre sobre la naturaleza, sino hay una realidad sorprendente, ¿no? Para el primer relato, la función del hombre y la mujer es el dominio, crecer, multiplicaos, sojuzgad, henchid la tierra. Aquí no, aquí es cásense, cásense, ¿no? Que es la sorprendente realidad del matrimonio. Como lo miraremos quizá en algún momento cuando entremos a Pentateuco y veremos algunas de las costumbres que tenían los pueblos semitas en relación al matrimonio, fíjense cómo que es interesante y no sé si ustedes habían reparado en el tema. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ahora, en nuestros contextos, ¿quién es la que deja la casa de los padres? Y es la mujer, ¿no? El hombre es el que dice, bueno, deja y vení, y bueno, la mujer, la esposa va con la suegra por lo regular. Pero en los tiempos antiguos, hermanos, la costumbre era que el hombre tuviese que dejar sus raíces, su núcleo familiar y tener que ir más bien con su esposa. Rompe todo esquema de machismo, ¿viste? Porque el texto bíblico no está planteando términos jerárquicos. ¿Es el hombre quien en última instancia cede o es el hombre quien en última instancia tiene que dejar sus lazos familiares y tiene que ir hacia donde está su esposa? Es interesante porque hay un relato de igualdad, ¿no? Algo muy interesante, hermanos, el hecho de que el hombre haya sido creado en el segundo relato, estoy en el segundo relato, Génesis 2, el hecho de que el hombre haya sido creado primero que la mujer, no es un signo de autoridad, sino un signo de soledad. Porque entendemos que cuando Dios crea igual de la arcilla, a las fieras, a los pájaros del cielo, no había quien estuviese a la altura de Adán. Entonces, Adán es creado primero no como un signo de autoridad, decir, yo fui primero y ahora vos estás bajo mi dominio y bajo mi autoridad. No, realmente el hecho de que Adán haya sido creado primero es un signo de profunda soledad. Una soledad que nadie podía llenar. Nadie. Por muy lindo que haya sido el pajarito, o el ave, o el halcón, o qué sé yo, nadie podía llenar la soledad de Adán. Tendría que llenarlo alguien igual a él. Igual a él. Y por eso se crea la mujer. Entonces, qué interesante, hermano, las relaciones que existen entre los dos relatos que, aunque son irreconciliables, diríamos, pero cuando se miran en una misma óptica, seguimos mirando al mismo Dios y seguimos seguimos mirando de manera asombrosísima las verdades que quieren relatar estos textos. ¿Por qué el hombre abandona a su padre y a su madre, a los que están unidos por la sangre y la historia y forman una familia nueva? Es lo que les platiqué. Es tan irresistible la atracción por la mujer. Y sí, hermano, seguro, ¿no? Yo hubiera seguido a mi esposa donde ella me hubiera dicho. Si ella me hubiera dicho, deja a tu papá, a tu mamá y venía a vivir con los míos, pero ¿sabe qué? Yo encantado la vida con tal de que no se me fuera esa mujer. No, realmente, hermanos, parte de este sabor que tiene el texto, muy interesante. El relato parte del varón, de Adán, pero no es machista. Ya también lo expliqué. El que Eva proceda de la costilla de Adán no significa que sea inferior a él, sino que simboliza la profunda intimidad y compenetración entre ambos. Esta sí que es, esta sí, no ¿cómo es? El pájaro, la paloma que andaba por allí. No, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No es un relato machista y tenemos que alejarnos profundamente de esa concepción. Dios nos perdone, Dios perdone a quienes han tomado este texto para
socavar a la mujer. Esto no fue así, por eso Jesús después en su ministerio vendrá a restablecer los principios creacionales, ¿no? Esta búsqueda de un ser con el que se puede identificarse explica el orden tan distinto en que Génesis 2 presenta la creación. Ni el trabajo, ni el jardín, ni los otros seres animados llenan plenamente la existencia de Adán, porque este es el propósito del texto. El propósito del texto es explicar por qué Adán no encuentra la llenura, ¿no? Ni los animales, ni lo que se creó. La aparición final de Eva supone el punto culminante y la solución del problema. Qué hermoso es saber que la mujer siempre será lo que le dé sentido a nuestra vida como hombres, ¿no? Qué hermoso es eso, saber que la mujer le da sentido a nuestra vida, nos guste o no, ¿no es cierto? Pero si nos atenemos al texto bíblico, esta es la intención, la fuerza, la impronta. Por eso termina el texto con la unión entre el hombre y la mujer. Esta rápida comparación entre los dos relatos paralelos demuestra que a los autores bíblicos, ojo con esto, está subrayado, esto es muy importante, y es pregunta de examen. Esta comparación entre los dos relatos bíblicos demuestra que a los autores bíblicos no les interesa primordialmente las afirmaciones científicas, porque si eso fuera, sería un desastre los relatos, no tendría mucha razón de ser, ¿no? No hay forma de que hoy han hecho clonaciones, fíjense, pero nunca de la costilla de una persona. Entonces, no se trata de que entendamos el texto bíblico como una afirmación científica. Más bien, el escritor o el autor bíblico usa modelos de su tiempo, usa modelos que están a su alcance, que es palabra suya, que es palabra de él, del personaje, del autor. Recuerden que en la inspiración divina, Dios no anula la personalidad del escritor, no la anula, sino que se vale de su impronta, de su propio conocimiento, de sus propias limitaciones. Por eso es que el autor bíblico va a usar modelos de su tiempo muy diversos entre sí, obvio, muy diversos. Lo vemos en el Génesis 1, hay una elaboración profundamente colorida, profundamente, yo diría hasta teofánica, ¿no? Que el relato 2 es mucho más modesto en sus percepciones. Usan modelos de su tiempo muy diversos entre sí porque necesitan expresarse de algún modo, pero no pretenden presentarlos como palabra de Dios. Y aclaro este punto. La palabra de Dios que nosotros decimos, que es el texto bíblico completo, no todo es palabra de Dios, es palabra del hombre, es palabra que Dios puso en la mente de los autores y que estos finalmente las redactaron con sus palabras. Si nosotros pensásemos que esto es palabra de Dios, entonces diríamos, entonces Dios está equivocado, porque hoy Dios nos diría, no, a ver, hoy con los descubrimientos sabemos que no es la Tierra la que gira, no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, sino la Tierra alrededor del Sol, etcétera. Entonces ahí entraríamos en un conflicto de decir, bueno, sí, me parece que el texto bíblico está mal, porque hoy ante nuestra verdad nos encontramos con que el texto bíblico nos dice cosas totalmente diferentes. No pretenden presentarlo como palabra de Dios, decir, bueno, esto es lo que Dios está diciendo. Es los modelos que usa el autor bíblico para reflejar la realidad del mundo, ¿no? Basado en lo que tenía a su alcance. Sus ideas básicas, las ideas del autor, la relación de todo lo creado con Dios, la misión y puesto del hombre en el mundo, relación entre el hombre y la mujer, esas ideas que están dentro del texto bíblico de los dos relatos son compatibles con cualquier teoría científica, presente o futura, que no niegue la existencia de Dios. Porque entonces, el postulado que nosotros tenemos en el texto bíblico es que todo esto tuvo que haber sido creado por alguien.
Y la respuesta cristiana evangélica es que ese alguien se llama Dios. Se llama Dios. Nada puede venir de la nada. Nada puede venir de la nada. Porque la nada no existe. No existe. Si alguien nos dice, no, es que algo vino de la nada, como muchos científicos hoy afirman, la nada no existe. Es un término muy subjetivo, no existe. Entonces, ¿cuál es realmente el mensaje que encontramos en estos pasajes que no tienen que estar peleados con las teorías científicas? Fíjense esto muy interesante. El que Dios haya creado al hombre, y termino con esto y le ruego perdón por pasarme un poco de la clase, pero quería terminar esto y no dejarlo cortado para la siguiente. El que Dios haya creado al hombre solo mediante su palabra, a partir del barro, y ojo lo que voy a decir aquí, ojo con esto, o por evolución, a partir de unas especies inferiores, no afecta el contenido esencial del mensaje bíblico. ¿Cuál es el mensaje esencial que nos reflejan los relatos de la creación? ¿Cuál es el mensaje esencial? ¿Que fue creado o por la palabra o por el barro? ¿O que ambos, el hombre y la mujer, hayan sido creados de manera simultánea o hayan sido creados de manera en momentos diferentes? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que en ambos casos Dios lo creó. Y fíjense lo que digo acá, y me parece interesante, ¿no? De decir, por ejemplo, aceptar la teoría de la evolución de las especies. Y todo el evolucionista dice, nosotros fuimos creados en un proceso evolutivo, ¿no? Y demás. Y todo empezó con una partícula muy pequeña, ¿no? Que fue del mar, del agua, y que a partir de eso fue evolucionando. Convengamos por un momento, hermanos, por un momento, convengamos que tienen razón, ¿no? Que tienen razón y que nosotros venimos de una partícula pequeña, etcétera, ¿no? Y que fuimos evolucionando. Convengamos por un momento. La pregunta es, ¿quién hizo esa pequeña partícula? Porque esa pequeña partícula, por muy pequeña que sea, no vino de la nada, porque insisto, la nada no existe. Entonces, la respuesta sigue siendo la que el texto bíblico nos da. ¿Quién creó esa pequeñísima partícula para que a partir de allí naciera todo esto? Y Dios. Dios sigue siendo el creador de todo. Cuando nos planteamos en la teoría del Big Bang, la gran explosión cósmica, que dos mundos chocaron, ¿no? Que esa explosión hizo que todo se crearan, las galaxias y demás, y a partir de esa explosión se crea la vida humana. La pregunta es, concedamos igual por un momento. Si Dios creó, si la vida nace a partir de esa gran explosión cósmica, la pregunta es, ¿quién hizo esos dos mundos que chocaron? ¿De dónde nacieron? ¿Quién los formó? Y la respuesta bíblica es Dios. Por eso, hermanos, por eso es muy importante seguir defendiendo el mensaje, el sentido que tiene el texto bíblico en lo esencial, en lo importante, ¿no? En este caso, como en otros, deberíamos recordar las inteligentes palabras de un escritor del siglo XVIII que dice, la Biblia no nos enseña cómo está hecho el reino, sino cómo se va el reino. Y eso es lo interesante, es lo esencial del mensaje. ¿Qué defendemos hoy, hermanos? ¿Qué defendemos hoy? ¿Cuál es nuestra postura ante la creación? Que Dios es el creador de todo. Que Dios, o Yahvé o Elohim, o Yahvé Elohim, que es Yahvé es Jehová, Elohim es Dios, ¿no? O Jehová Dios, es el creador de todo. En definitiva, y con esto cierro, el conflicto entre la Biblia y las ciencias naturales no debería existir porque no fueron creados para eso. Hoy, las ciencias naturales más bien han querido estar en choque con el texto bíblico y le han buscado por todos medios para desacreditar el texto bíblico, pero el texto bíblico va a permanecer porque sus verdades, ¿no?, se van a acomodar a cualquier modelo científico del siglo XXI, del siglo XXII, del siglo XXV, del siglo 30, no importa, porque la verdad absoluta no va a cambiar y la verdad absoluta es que es Dios.
lo hemos creado nosotros por nuestra ignorancia, básicamente, y con la manía de presentar como revelación divina lo que era una simple explicación humana, pero con un gran sentido teológico. Este sentido es el que va a retomar el Nuevo Testamento. Ya hice por ahí algún puentecito entre los sucesos del relato y la teología del Nuevo Testamento aplicada a Jesucristo. Y bueno, me parece sumamente importante, hermanos, que nuestro acercamiento al texto bíblico, cuando nos encontremos con este tipo de situaciones, reconozcamos que debemos buscar el contenido esencial del mensaje de la Escritura. Y el mensaje seguirá siendo absoluto. Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Muy bien. No sé si me di a entender, hermanos, o me regreso. O me regreso. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Podemos tener unos minutitos. Yo sé que algunos puedan tener algún compromiso. Con toda tranquilidad pueden, si quieren, retirarse de la plataforma. No hay ningún problema, pero me gustaría preguntar si hay alguna pregunta, algún comentario. Mi hermana Zoraida. No, hermano, que estuvo muy delicioso esta última parte, parece el postre. Gracias, hermana. Sí, a mí también me encanta, por eso me apasiona tanto. Me apasiona, me encanta mirar a ese Dios, por eso meternos a estos textos es tan delicioso. En fin, gracias, Zoraida. ¿Alguien más, hermanos? Liti. Bueno, hermoso, así es como dice la hermana Soraya del postre. Y bueno, ahora entiendo por qué Dante me dice, estoy solo. Bueno, es porque falto yo al lado de él. Estoy solo, y bueno, qué lindo eso, me encantó, lo entendí. Sí. Realmente es así. Fíjense, y sucede, de verdad, créanmelo. Cuando yo llegaba a casa, cuando estaba soltero, y ahora lo vivo de casado, si yo llegaba a casa y papá no estaba, no pasaba nada. Oye, papá, no está, se fue a trabajar. Bueno, listo. Y uno llega a casa y uno dice, y mamá no está. Ay, como que algo te falta, ¿viste? Como que la mujer lo llena todo. Y cuando Bere se va por cualquier cosa, un día me dejó porque fue a dar un taller a Buenos Aires y quedé varios días. Ay, yo me sentía tan solo. Yo ya volvé, mujer, volvé. Pero interesante la alusión que hace el libro del Génesis para recuperar el sentido de la mujer. ¿Alguien más? Sí, hermano, traía a la memoria lo que decía mi hermano último, me traía a la memoria la palabra de Dios donde dice que la humanidad se desvió de tal manera que empezó a adorar más la creación que a Dios. Okay. Y ahí cayó en idolatría, caímos en egocentrismo, en muchas cosas, ¿no? Es lo que decía el hermano, no interesa de dónde venimos, lo que nos interesa es tener claro que venimos del Señor, que Dios nos creó. ¿Quién nos hizo? ¿Quién fue el que nos hizo? Y ese punto muy interesante, Paulino, ¿no? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el desvío. Finalmente centramos tanto nuestra atención en estas discusiones, ¿no? Que no nos damos cuenta que la verdad reflejada del texto bíblico sigue siendo Dios. Dios, Dios, Dios. Siempre Dios. Siempre Dios. Gracias, Álvaro, por hacer esta precisión que me parece muy, muy interesante. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? Bueno, si no es así, vamos a seguir metiéndonos en aguas más profundas todavía. Todavía nos vamos a meter un poquitito en aguas más profundas, pero esperemos que Dios nos dé sabiduría para eso. En la próxima clase estaremos ahora analizando algunos problemas históricos que tiene el texto bíblico y cómo nosotros tenemos que encararlos para poder entender correctamente esos aspectos históricos. Muy bien, voy a terminar la grabación.